yo no traje nada, pero come tu comida. Así es también, todo bien. Prendido. Vale, estoy compartiendo. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, qué bueno que estamos conectados. Bienvenidos a la primera guardia. Estamos ya en esta campaña de la Revolución Fundamental, hermanos. Gracias a Dios ya estamos en el día número 15. Todavía no estamos a la mitad de la campaña, pero estamos avanzando. Vamos en el día 15 y Dios quiera que conforme va a transcurrir los días vayamos nosotros transformándonos en lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos, hermanos. Ok, bienvenidos los que están conectados. Está nuestra hermana Paola, que ya está conectada. Gracias, hermana. Nuestro hermano Luis también. Y si alguien más hay alguien más conectado, pero no sabemos quién son, así que pueden poner amén ahí para que sepamos quiénes están conectados, hermanos. Ok, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este devocional que vamos a iniciar, Señor, que tú, Señor, nos indiques, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo y que nos des sabiduría para entender este devocional y aplicarlo en nuestras vidas, Padre. Estamos ya en la tercera semana de esta campaña, Señor, en el día 15, Señor bendito, y queremos, Señor, que tú te glorifiques en todo lo que hemos visto en esta campaña, Padre. Bendice a cada hermano que se conecte y a cada persona que le va a llegar este mensaje, este devocional, que sea de bendición para sus vidas. Padre, te alabamos y bendecimos, lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues bienvenidos. Está nuestro hermano Joel desde Tampico, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Bienvenido, hermano. Dios les bendiga. Vamos a estar meditando hoy ya en el día 15. Recuerde que la revolución fundamental, revolución es un acróstico. La primera semana vimos el reencuentro, la segunda semana, que fue la semana pasada, vimos la voluntad, y hoy vamos a ver la luz de lucha. Ok, y dice, hermano, dice el devocional, revolución es luchar apasionadamente por una mejor vida. ¿Les late? Revolución es lucha apasionada por una mejor vida. Ok, dice ahí su devocional, día 15, y dice el título, luchando contra mis propias barreras, es decir, contra mis propias debilidades. Che Guevara dice en pensamiento, recuerden que el eslabón más alto que pudo alcanzar la especie humana es ser revolucionario. Y un cristiano, pues ya le hemos visto que tiene que ser totalmente revolucionario, ¿sí? Hay hermanos que están ahorita luchando en pro de la vida y no del aborto. Hay otros hermanos que están luchando en otra revolución, hermanos. Y bueno, gracias a Dios porque los cristianos nos estamos moviendo. Cada uno de su trinchera ha hecho una revolución. Tú tienes que hacer una revolución ahí en tu casa, con tu familia primeramente en ti y en tu familia, para que este mundo tratemos de cambiarlo, hermanos. Ok. Hoy vamos a estar titulando, hermanos, en todos los devocionales, en la semana, un joven revolucionario. Y bueno, vamos a empezar, hermanos, dice, en cualquier país de este mundo, los niños aprenden en sus primeras clases de escuela la historia de la revolución, que dio origen a su nación o a la situación del mundo en su sociedad. Esto hace que todos admiremos a los héroes
e incluso que en ocasiones anhelemos ser uno de ellos. De acuerdo con la nación, cada revolución tiene sus características especiales, sus guerras, sus movimientos críticos, sus luchas y sus héroes. En la palabra de Dios encontramos la historia de un niño que llegó a ser rey desde los 8 años de edad y que fue puesto por Dios en la posibilidad de hacer una gran revolución y la hizo. Ahora, vayamos a la palabra y leamos algunos textos seleccionados de su historia y tengamos una idea global de sus hazañas. Después tomemos algunas enseñanzas para imitarle. Ahí venía la palabra imitarle. Ok, hermano. Vamos a estar hablando de Josías. De hecho, ya tuvimos una serie de predicaciones que hablábamos sobre los niños de la Biblia. Y bueno, uno de ellos que hablábamos y yo predicaba era de Josías, hermano. Vamos a ver quién fue Josías. Dice, fue nieto e hijo de reyes idólatras, pero se atrevió a ser adorador del verdadero Dios. Eso es revolución. Y es impactante, hermano, porque la mayoría de nosotros venimos del contexto de la religión tradicional, ¿no? Por eso dice aquí, fue nieto e hijo de reyes idólatras, pero se atrevió a ser adorador del verdadero Dios, y eso es revolución. Y nosotros que estamos como hijos de Dios aquí, tenemos que ser revolucionarios. Fíjense que nos queda bien el nombre de revolucionarios, ¿verdad? Bueno, vamos a leer una porción de la Biblia. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, pero hizo cosas importantes y maravillosas, hermanos. Vamos a estarlo meditando. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y eso impacta, hermano, porque dice, este hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que los habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Nectalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que preparase la casa de Jehová su Dios. Segunda de Crónicas 38, del 1 al 8. Fue un niño, desde niño, fue muy revolucionario, hermano. ¿Sí? Pues, modificó todo, se da cuenta cómo transformó todo. ¿Sí? Quitó todo lo que eran los altares de Baal, que eran dioses de Baal, y todo lo derribó. Hizo una revolución en ese tiempo. Ok, mi esposa le da la siguiente parte. Bueno, Josías se atrevió a ser adorador del verdadero Dios, ¿sí? Entonces Josías en su reinado quitó toda la idolatría que había en el pueblo de Israel y decidió que el pueblo de Israel iba a adorar solamente al Dios verdadero. También Josías fue parte de una generación ignorante de la palabra de Dios, pero se atrevió a recibirla, creerla, vivirla y enseñarla. Eso es revolución. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres
no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los reyes fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Archas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a los dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rascaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 39 del 19 al 27 y vemos cómo Josías pues cuando lee la palabra de Dios, cuando lee la porción que él encontró, se da cuenta del gran mal que el pueblo estaba cometiendo. Sí, bueno, él decide revolucionar su reinado, cambiarlo, para en ello, sí, darle honra a Dios, tanto que él rasgó sus vestiduras. Le dolió mucho el ver cómo el pueblo había olvidado la palabra de Dios, había olvidado ese amor que Dios les tenía y que cómo Dios esperaba que su pueblo volviera. Y bueno, Dios le recompensa, Dios lo ve con ojos de agrado a Josías. A mí lo que me impacta, amor, es que cómo Josías venía de unos padres idólatras, pero a la hora que se encuentra con la verdad, ahora sí, como dice la palabra, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y fue libre, o sea, él entendió bien la palabra porque él venía de padres idólatras, pero él, al encontrar la porción de la Biblia que dio mi esposa, él fue transformado porque la leyó. ¿Y cómo es posible que esta gente se haya vuelto idólatra y que está adorando ídolos? Y bueno, fue transformado, fue un revolucionario y desde pequeño. Sí, a él le tocó estar en esta generación, ¿no? En una generación en donde el pueblo había introducido la idolatría y bueno, él decidió crear un cambio. Tal vez los cambios en toda revolución las revoluciones que se realizan son para generar cambios y los cambios son fuertes, lastiman, sí, quitan muchas cosas que hay dentro de una nación cuando se crea una revolución, pero son para bien, son para mejorar, son para recordar muchas cosas, ¿sí? Entonces vemos que a Josías le tocó esta generación en donde estaban sin Dios, alejados de Dios. Entonces él tuvo que hacer las cosas de nuevo y bueno, tuvo que hacerlo con autoridad. Sí, Josías fue un hombre revolucionario, realmente creó una gran revolución, un gran cambio en el pueblo de Israel. También Josías fue líder de un pueblo que había olvidado sus valores fundamentales, pero se atrevió a restaurar la fiesta de la fe. Eso es revolución. ¿Sí? Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías.
en Segunda de Crónicas 35, del 18 al 19, y si usted quiere conocer también más sobre la vida de Josías, en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, usted va a encontrar más información de la vida de Josías, de este rey bueno del pueblo de Judá, ¿sí? Que decide realmente volver a las raíces del pueblo de Israel, y habían olvidado absolutamente todo lo que tenían que hacer para relacionarse con Dios. Entonces vemos cómo este joven, porque era un joven, ¿sí? Decidió revolucionar al pueblo, ¿sí? Y bueno, de verdad que conocer su historia es para que nos anime a nosotros a hacer un cambio por completo, ¿sí? En nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra iglesia, ¿sí? Y con aquellos a los que hay que compartirles. Entonces generan una gran revolución en nuestra vida. Estamos viendo, ya vamos en el día 15 y estamos cursando ya la tercera semana sobre este devocional. Y bueno, la primera semana se trató de tener ese reencuentro con Dios, ese reencuentro con nosotros mismos. Y luego era tener la voluntad para realizar esto, ¿sí? Pero aparte de tener la voluntad para hacer estos cambios, pero hacerlos ahorita y preservarlos y seguir avanzando y luchando ahora hasta el final, ¿sí? Y ahora vamos a luchar contra todas esas cosas que nos impiden ser revolucionarios y cambiar, ¿sí? Nuestro fundamento, reafirmarlo. Y vamos a derribar todas estas cosas, luchando en el Señor, así como lo hizo el rey Josías. Porque el rey Josías no creo que nada más haya llegado y por ser rey se haya parado y haya empezado a bajar todas las estatuas de idolatría que tenía el pueblo. Debió haber luchado contra un pueblo que no quería dejarlo, ¿sí? Y que a lo mejor se levantaban contra los soldados que él pudo haber mandado para derribar toda la idolatría, pero él luchó, y esto es lo que nosotros vamos a aprender esta semana, a luchar como Josías. Yo quiero acotar algo, hermanos, y decirle que los cristianos, por naturaleza, cuando nos convertimos en hijos de Cristo, andamos revolucionados. Por eso la gente no nos entiende, porque andamos en otra revolución diferente a la del mundo. El mundo va revolucionado, pero para hacer cosas malas, pero los hijos de Dios tenemos que enfocarnos a revolucionar en cosas positivas. Y bueno, usted se ha dado cuenta porque luego cuando usted acepta a Cristo, como aceptó a Cristo con su corazón, porque su familia no quiere nada con usted, y le dice, ¿qué le pasa? Anda, y creo que la expresión que tenía que decir es, anda muy revolucionado. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene este? Y andamos en otra revolución muy diferente. Y me refiero también a la revolución, o sea, acelerados en el buen sentido de la palabra, porque andamos buscando la verdad, ya tenemos la verdad, y la andamos aplicando a nuestra vida, por eso nos ven diferente. Por eso dice la palabra también, que para el mundo esto es locura, que nosotros andamos revolucionando, entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Y eso le pasó a Josías, era un chico muy revolucionado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo vamos a luchar contra todos estos obstáculos que se nos presentan en la vida para seguir siendo revolucionarios y generar ese cambio en nuestra vida. Vamos a luchar contra nuestras limitaciones, ¿sí? Dice, Josías era un niño cuando fue puesto por Dios como líder de un pueblo. Esa sí que es una limitación, ¿sí? Porque era un niño de 8 años, ¿sí? Dice, tenemos que reconocer que seguramente en un principio su título era solo un asunto de protocolo y que muy probablemente su mamá o alguno de los consejeros de su padre tomaban las decisiones. Pero si leemos toda su historia, notaremos que muy pronto él se puso al frente y comenzó a ejercer autoridad. Apenas tenía 16 años cuando ordenó la reconstrucción de la casa de Dios, ¿sí? Y se encontró con la ley y esto transformó su vida. Tenía 16 años, ¿sí? Entonces, sí, es impresionante, a partir de cuándo tenemos que
luchar contra nuestras limitaciones, ¿sí? Yo creo que desde muy pequeños empezamos a luchar contra todas nuestras limitaciones. Te podemos decir sin temor a equivocarnos que aunque vivió mucho tiempo antes de Pablo, hizo caso a lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí? Josías lo aplicó en su vida y dice, primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, a lo mejor Josías estuvo muchos años antes que Pablo le dijera estas palabras a Timoteo, pero sin embargo podemos ver que fueron aplicadas en su vida, ¿sí? Dice, todos tenemos limitaciones, de eso no hay duda, pero ni tiene remedio ni es trágico. Lo que sí es realmente importante y trascendente es cómo enfrentamos esta verdad. ¿Cómo la enfrentamos? Podemos deprimirnos, podemos renegar de la vida, podemos envidiar a otros, podemos reclamarle incluso a Dios, o bien podemos enfrentar nuestras limitaciones y luchar hasta superarlas. Esto fue lo que hizo Josías. Se sobrepuso al asunto de su juventud y superó el problema de la edad, hasta convertirse en un joven rey que causó una grande y positiva revolución en su pueblo. Se dice por ahí que el límite a nuestra vida lo ponemos nosotros mismos, y debe ser cierto. Para hacer una revolución en nuestro mundo hace falta luchar. No hay revolución que valga la pena sin luchar. Hay revoluciones en las que se requiere tomar las armas de fuego, otras que requieren las armas de las letras, las armas de la política, e incluso se han ganado revoluciones con las armas de la no violencia. Martin Luther King Jr. fue un pastor bautista que inició la lucha a favor de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Por medio de un boicot a los autobuses de transporte, logró que se iniciara un cambio en las leyes que hasta la fecha se siguen reformando. Él no estaba a favor de la venganza, ni de la toma de las armas, aunque su movimiento experimentó tan severos y violentos ataques, incluso él mismo fue asesinado por un extremista de una de sus manifestaciones. Sin embargo, aunque se disparó Aunque no se disparó una sola bala, su lucha fue férrea y decisiva. No hay éxito sin luchas en esta vida, ¿sí? Entonces podemos luchar con nuestras limitaciones de muchas maneras, ¿sí? No necesitamos llegar a la violencia o llegar a estar tan deprimidos que decidamos hacer cualquier barbaridad en nuestra vida, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que luchar y realmente decidir, ¿sí? Que nuestras limitaciones cambien, ¿sí? Superarlas y hacerlas a un lado, ¿sí? Yo quiero, hermanos, hacer notar algo porque es importante. Dios, nosotros siempre hemos dicho que Dios al que llama capacita. Eso es importante, Dios al que llama capacita. Y bueno, vemos personajes en la Biblia que también tuvieron sus limitaciones, pero que las conocieron y Dios los capacitó. Vemos personajes como en el caso de Moisés, que tenía problemas con el habla, ¿sí? Él reconoció su limitación. Ahora vemos el caso de David también. Era un chamaco también, todo flacuchento ahí, pero Dios lo capacitó. Vemos a Jonás, incluso que decíamos aquí, ¿cómo puedes enfrentar tus limitaciones? Pues te deprimes, reniegas de la vida, le reclamas a Dios. Pero fueron personajes, hermanos, que reconocieron sus limitaciones y Dios se glorificó en ellos. Entonces, yo le puedo decir por experiencia propia, cuando yo llegué a Antioquía, yo digo, yo acabo aquí. Pero yo reconocí mis limitaciones, yo no sé, o sea, Dios es el que me va a usar, yo no. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo nosotros tenemos que reconocer que por nosotros no vamos a poder.
Es Dios el que nos va a usar como instrumento. Claro, si tú dejas que Dios te use como instrumento, pero es el Dios el que se va a glorificar, porque así lo reconoció David. ¿Se acuerdan cuando estaba con el gigante Goliat? Él no le tuvo miedo. Y yo creo que sí le tuvo miedo, hermanos. ¿Sí? Pero dijo yo, es que no soy yo el que te va a derrotar, sino que es el Señor de los ejércitos que te va a derrotar. Y entonces nuestro poder no radica en nosotros, radica en de quién somos hijos. ¿Sí? Entonces vemos esta parte tan importante, hermanos. Ok, y nomás quiero decirles ahí de Martin Luther King Jr., que fue un pastor bautista también, hermanos, también fue un revolucionario. Y se acuerdan que dice una parte de la palabra, no con espada ni con ejército. Y él fue uno de ellos que aplicó la Biblia bien. Pastor bautista aplicó bien la Biblia. Ok. Luchar contra tus limitaciones significa reconocerlas, ¿sí? Josías reconoció que tenía una limitación, sin duda, dentro de las personas que le aconsejaban, que estaban al lado de él, diciéndole cómo era la situación del pueblo, cómo tenía que dirigirse, qué tenía que hacer, por dónde irse, cómo vestirse, cómo presentarse, infinidad de cosas. Él también debió haber, incluso sus concejales o las personas que estaban a un lado de él, debieron decirle, bueno, es que tú eres muy joven, ¿cómo te vas a dirigir a una nación? ¿No? Y él reconoció sus limitaciones, así como lo hizo el rey Salomón, que debió haber pensado, bueno, yo cómo voy a dirigir a todo este pueblo necio, ¿no? Y bueno, pues yo lo único que te pido, Señor, es que me des sabiduría para poder guiar a todo este pueblo. Y él reconoció que tenía una limitación. Lo mismo lo hizo Josías, él tenía una limitación, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra las limitaciones, pero esto significa que tenemos que reconocerlas. Todos tenemos limitaciones de alguna o de otra manera, ¿sí? Y tenemos que reconocerlas. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para en medio de ellas trabajarlas y bueno, y con ellas decir, bueno, Señor, estas son mis limitaciones y úsame con ellas. Tú sabes qué voy a hacer, ¿sí? Y hasta dónde yo voy a llegar por ti, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones, pero también en medio de ello, bien nos cuenta, nos dice nuestra hermana Mimi que era muy joven, sí, pero era inteligente, pero también tenía un corazón humilde, ¿sí? Por sobre todas las cosas, para que tú puedas reconocer, ¿sí? Y luchar contra esas limitaciones, reconocerlas, tienes que tener humildad en tu corazón, porque la altivez no te deja nada bueno, ni te ayuda tampoco a salir adelante, y mucho menos a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Entonces la lucha contra tus limitaciones significa reconocerlas. Al estudiar la vida de Josías, podemos ver que no había soberbia en él. Sabía de sus limitaciones. Cuando le trajeron el libro de la ley encontrado en el templo, pidió consejo. No se adjudicó ninguna autoridad para interpretarlo o para dar algún veredicto, ¿sí? Sino que pidió consejo a una profetisa. Y eso nos habla de su humildad y reconocimiento de sus capacidades e incapacidades. Resulta una insensatez muy seria el no reconocer nuestras limitaciones y muy peligroso, pues podría condenarnos a no poder cumplir con nuestra misión. Sí, esto lo podemos ver en aquellas personas que intentan realizar el ministerio de alguien más, ¿sí? Cuando no es su don, ¿sí? Y bueno, pues entonces, ¿qué riesgo corremos? Bueno, pues a fracasar, corremos el riesgo a no cumplir nuestra misión por completo. Tenemos que ubicarnos en cuál es ese llamado que Dios nos está haciendo para cumplir nuestros dones como Él lo desea. Y debemos de ser sabios y con humildad
reconocer las cosas. Dice, el día de hoy, en algunas escuelas, en cursos de superación personal, en algunas comunidades religiosas se enseña la filosofía de tú puedes, ¿sí? Tú puedes, eres el mejor de este mundo, no te rindas, tú vas a lograrlo, con tus fuerzas tú lo harás, así dice, ¿sí? Y se inyecta, ¿qué se inyecta con todo esto que te dice? Esta filosofía del tú puedes, orgullo, soberbia y autosuficiencia en los seres humanos, ¿sí? Por eso mucha gente en la actualidad te dice, yo no necesito a Dios, yo puedo lograr las cosas por mí mismo, ¿sí? Dice, ante esta circunstancia, reconocer las limitaciones personales resulta en un asunto absolutamente revolucionario. Podemos resistirnos a reconocer a nuestras limitaciones por diferentes circunstancias, pero en el fondo de todo siempre está el temor. El temor de ser descubiertos, el temor de mostrarnos tal cual somos, el temor de lo que otros pueden decir o hacer en relación a nuestra propia vida. El problema es que las limitaciones se notan, ¿sí? No importa cuánto las pretendamos ocultar, siempre salen a flote. De hecho, en ocasiones hasta se notan más cuando las queremos ocultar. Además, ¿no es maravilloso ser uno mismo? ¿Sí? En su libro El Loco, Gibran Khalil Gibran nos cuenta la siguiente historia. Me preguntáis cómo me volví loco. Así sucedió. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que me había robado todas mis máscaras. Sí, las 7 máscaras que yo mismo me había confeccionado y que llevé en 7 vidas distintas. Corrí sin máscara por las calles atestadas de gente gritando, ladrones, ladrones, malditos ladrones. Hombres y mujeres se reían de mí al verme. Varias personas llenas de espanto corrieron a refugiarse en sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven de pie en la azotea de su casa, señalándome, gritó, miren, es un loco. Alcé la cabeza para ver quién gritaba y por vez primera el sol besó mi desnudo rostro. Y mi alma se inflamó de amor al sol y ya no quise tener más máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité, benditos, benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras. Así fue que me convertí en un loco. Y en mi locura he hallado libertad y seguridad. La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido. Pues quienes no comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad. Ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. Revolucionemos nuestra vida y el mundo conociendo nuestras limitaciones. Cuando nos hacemos libres de esas máscaras que nos ponemos para querer aparentar lo que no somos o lo que no tenemos, ¿sí? Cuando nos hacemos libres, cuando nos quitamos esas máscaras que nos limitan para demostrar quiénes somos realmente, ¿sí? Cuando nos quitamos esa piedra pesada que nos dice el Señor que nos quitemos, ¿sí? Somos libres y somos más felices. Y entonces, ¿sí? Dejamos de luchar contra esas limitaciones y aprendemos a reconocerlas y aprendemos a servir a Dios con lo que somos, con lo que tenemos. Y no de apariencias y no de engaños, sino como somos realmente, que eso es lo que Dios quiere, que como realmente somos, le sirvamos con gusto, con amor, con pasión, haciendo lo que nos agrada, ¿sí?
Entonces, es luchar contra nuestras limitaciones, reconocerlas, ¿sí? Pero sobre todo, querer deshacernos de ellas para ser libres y seguir en nuestra vida, ¿sí? Caminando para hacer lo que Dios quiere y espera de nosotros. Ahorita que leía a mi esposa, hermanos, y bueno, aquí vemos, dice que luchar contra tus limitaciones significa reconocerlas. Y Josías vio el libro vio la palabra del Señor, hermanos, y no la quiso interpretar como él la quería interpretar, sino que buscó a alguien que lo ayudara a interpretarla. Yo quiero decirles algo muy importante, hermanos. ¿Qué pasa en este mundo que estamos viviendo ahorita? Cada quien agarra la Biblia, la lee y hace su propia teología errónea. Bueno, primero quiero decirles, hermano, que en la teología es del hombre, esa no es de Dios, la palabra es de Dios, pero tú puedes hacer tu propia teología. ¿Qué debemos aprender, hermanos? Cuando tú estudias la palabra, tienes que apoyarte en personajes que ya la estudiaron antes que tú, porque su mérito tienen de que ya la hayan estudiado antes que tú, que hayan reflexionado antes que tú. Eso te va a ayudar a que te dé mucha luz por donde vas. Y no interpretarla a como tú quieres interpretarla o como dar el versículo como tú quieres interpretarlo. Porque ahora vemos, hermanos, aparte que decía mi esposa ahí que la filosofía del tú puedes inyecta orgullo, también pasa en las iglesias cristianas. En esas iglesias que alimentan prácticamente nada más las puras emociones. Donde empiezan a decir, tú declara, yo decreto, yo profetizo, y eso es totalmente erróneo, porque ¿de dónde sacan todo eso que no está en la Biblia? Entonces todo eso hace, hermanos, ¿sí? Que no estén reconociendo sus limitaciones, no las están reconociendo, o sea, yo no puedo, sino que se creen que Dios me va a hablar. Inclusive hay personas que no leen la Biblia sistemática, sino que agarran la Biblia, la abren y dicen, wow, aquí Dios me va a hablar. Eso es totalmente erróneo. Dios nos trabaja de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que leer? Leer la Biblia sistemáticamente como debe de ser. Este año la estamos leyendo la Biblia, hermanos, cronológica, como sucedieron los hechos. Pero la estamos leyendo de esa manera. Dios te va a hablar a tu vida de esa manera. Por eso hay mucha teología errónea. De por sí la teología les comento que es la teología del hombre, no es de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, que mucha gente agarra y como dice, no, Dios me va a hablar, Dios me tiene que hablar a mí. Pero si hay otro personaje que ya escudriñaron las escrituras, vete a los escritos de otros personajes serios, no personajes de que declaran y decretan que no está en la Biblia. Y eso te va a ayudar a ti para que tú puedas avanzar y entender mejor la Biblia y no haciendo locuras. Ok. Luchar contra tus limitaciones significa conocer un poder superior. Lo más característico de Josías fue que buscó a Dios. De hecho, así es como la Biblia lo califica como rey. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En 2 de Crónicas 34:2. ¿Sí? Entonces vemos cómo la palabra lo menciona, ¿sí? Cómo se expresan de él. Entonces vemos que Josías fue un joven, fue un niño, un joven y un hombre que amó a Dios hasta el final y que decidió que se revolucionara el pueblo de Israel para que volvieran a sus raíces, para que volvieran a sus cimientos, de donde Dios les buscaba, que Dios necesitaba, que su pueblo volviera a reconocerlo, ¿sí? Tenemos que entender que este joven rey sabía de sus limitaciones, pero también conocía de un poder superior y confiaba en él. Hermanos, no necesitamos nada más conocer de Dios. No necesitamos nada más saber que es un Dios de amor, que es sabio, que es poderoso, que es fuerte, que es que te bendice, que es el alfa, es el omega, es el príncipe, es el rey de reyes, es el león de Judá. No necesitas nada más conocer eso. Sí lo tienes que saber, pero también tienes que confiar en él. ¿Sí? Confiar en quién es Dios, porque de nada sirve que tú conozcas sus nombres, ¿sí? De Dios si no confías en él.
¿sí? Lo principal que debe de existir en tu vida es la confianza en Dios, en que Él hará, que la respuesta de Él será sí, no o espera. Y debemos de confiar en eso y de creer que todas las cosas que Él hace por nosotros son para nuestro bien. A lo mejor no nos gusta o a lo mejor deseamos otra respuesta o queremos una respuesta pronta, pero debemos de confiar ciegamente en que Él quiere lo mejor para nosotros, que tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, es tan importante saber del poder de Dios y confiar en Él como reconocer nuestra incompetencia. De hecho, existe una relación directa y proporcional entre estas dos verdades, ¿sí? Debemos reconocer que somos incompetentes para confiar en Dios. Debemos reconocer que somos incompetentes para reconocer nuestras limitaciones, pero sobre todo para aceptarlas, ¿sí? ¿Y cómo le voy a hacer entonces? ¿Sí? Si por mí mismo no puedo, soy incompetente para poder aceptar estas cosas. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues pídeselo al Señor. Pídele al Señor que te ayude, que te dé la fuerza para confiar en que Él va a hacer las cosas perfectas en ti y que te va a ayudar a reconocer tus limitaciones, pero sobre todo, ¿sí?, a trabajar para Él, para trabajar en Dios. Por eso Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? En 2 de Corintios 12:10. 2:10. ¿Sí? Entonces, vemos cómo todo lo que está escrito en la Biblia es para todos y para cada uno de nosotros, ¿sí? No es algo que se escribió hace muchos años para personas de hace muchos años. La Biblia está vigente ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces va a transformarnos. Entonces debemos de luchar constantemente, ¿sí?, para hacer a un lado nuestras limitaciones y para creer que Dios hará mejores cosas en nuestra vida desde que lo conocimos hasta el final de nuestros días. Cuando lleguemos ante su presencia, Él seguirá perfeccionándonos siempre, ¿sí? Podemos decir que nuestras debilidades son canales a través de los cuales Dios puede trabajar en nuestra vida. Por medio de nosotros puede trabajar en la vida de otros. Por eso el orgullo y la soberbia son obstáculos para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, hermanos, ¿qué quieren? ¿Luchar contra sus propias barreras? ¿Luchar contra sus limitaciones? ¿O no, seguir así? Igual que siempre. Y seguir teniendo miedo, seguir teniendo tristeza, seguir teniendo orgullo, soberbia, seguir teniendo depresión. ¿Qué es lo que quiere? Luchar contra eso. Pida al Señor que le ayude, ¿sí? Y vamos a luchar todos juntos, porque estos devocionales son para eso, para que lo hagamos todos juntos, ¿sí? Yo quisiera que usted reflexionara, hermanos, porque esto no lo buscó Josías, o sea, no lo hacía Josías porque pues, a la hora que muera yo quiero que digan en mi epitafio, en la tumba, ¿no? Que quiero que diga, que diga en mi epitafio, sino prácticamente, ¿qué quieres tú que la gente se exprese cuando tú partas de este mundo? Porque Josías no lo planeó, pero mire lo que decía su epitafio de Josías. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Eso fue lo que dijo en la tumba de Josías.
Aunque no hubo tumba, ¿no? No lo estamos viendo como tal, pero aquí estamos viendo, hermanos, cómo este puede ser el epitafio que pusieron para Josías, ¿sí? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y tú cómo quisieras que fuera? ¿Sí? ¿Cómo quisiera que la gente se expresara de ti cuando partamos de este lugar? ¿Qué huella vas a dejar tú? Porque Josías, aunque vivió muy poco tiempo, pero anduvo muy revolucionado, anduvo como Pancho López, pero haciendo lo bueno. ¿Me explico? Y entonces vemos cómo él se revolucionó. Ahora, hay jóvenes hermanos en las iglesias que a veces sí andan revolucionados, pero porque no son orientados bien, se pierden, se difuminan, ¿cómo se dice? Se pierden, Difumina. se difuminan los jóvenes, porque tienen buenos testimonios, porque los jóvenes Dios les ha llamado de una manera increíble, pero al no ser como hizo aquí Josías, hermano, que consultó a alguien que sabía, realmente se fueron por las emociones y ahora esos jóvenes están perdidos. Ya Dios ahí no está trabajando en su vida y están apartados de las cosas reales que el Señor quiere, de algo sano que el Señor quiere mostrar. Ok. Luchar contra nuestras debilidades es en realidad superarlas, y cuando lo hacemos así, nos convertimos en revolucionarios que hacen de este mundo un mejor lugar para vivir. ¿Sí? Entonces es demostrarles a aquellos que nos ven, ¿sí?, que nuestras limitaciones no nos impiden servir a Dios, no nos impiden buscarlo, no nos impiden conocerlo, ¿sí?, sino al contrario, nos ayudan a ser mejores en esta vida, ¿sí? Dice Primera de Corintios 9, versículos 24 y 25, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Entonces luchamos y corremos la carrera. ¿Para qué? Para obtener un premio, una medalla, una corona incorruptible. No llevamos prisa, ¿sí? Pero si usted ya tiene muchos años conociendo del Evangelio y no ha cambiado, no se ha decidido, no ha tenido la voluntad para luchar contra sus limitaciones, este es el tiempo. Este es el tiempo. El Señor realmente nos está hablando al corazón con estos devocionales. Sin duda, esta campaña, la Revolución Fundamental, es para que seamos transformados, decidamos permitir que Dios siga moldeando nuestra vida y generar un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestro pensar, un cambio en nuestra actitud y un cambio en nuestro creer y en nuestra fe. Entonces, esto tenemos que realizarlo, no esperemos a que pase mucho tiempo, ¿sí? No dejemos pasar mucho tiempo, decidámonos a ser revolucionarios, ¿sí? Y afirmar nuestros cimientos, nuestros fundamentos, que son Cristo, que son Dios, ¿sí?, para que sigamos creciendo en esta vida y continuar y llegar hasta el final y decir: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén. Bueno, esto fue nuestro devocional del día de hoy, hermanos. Y bueno, vamos a saludar ahora a nuestros hermanos que se conectaron. Nos da mucho gusto. Esperamos que este devocional sea de gran bendición para sus vidas. Yo sé que muchos ya lo hicieron en la mañana, pero bueno, ahorita en la noche también, para irnos a acostar reflexionando y pensar en todo lo que nuestro Dios quiere. Nos da gusto que se haya conectado, hermano Luis. Dios le bendiga. Saludos a su esposa, hermana Paola. Dios le bendiga. Qué gusto que haya tomado usted la mejor decisión de estar aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, y ir derribando esas barreras que tenemos a veces o ponemos para poder buscar a Dios. También a Joel, saludos a usted y a su familia, si nos están escuchando. Dios los bendiga allá en donde están. También saludamos a nuestra hermana Dali. Hermana Dali, Dios le bendiga.
Saludos a usted, a su mami, nuestra hermana Ruth y a su hijo. Dios les bendiga en su hogar. Hermana Margarita, Dios les bendiga. Qué bueno que pudo conectarse. Saludos a nuestra hermana Giovanna, a su esposo, a Maitecita. Dios les bendiga. Hermana Noemí, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que pudo conectarse. Saludos a la hermana Sarita. Dios les bendiga. También está hermana Monse. Dios le bendiga. Qué bueno que pudo usted conectarse, por lo que vemos, llegó con bien a su hogar, qué bueno, gracias, Dios le bendiga en su hogar. Y bueno, son todos los que se han conectado, okay, sí, y bueno, pues sí, gracias hermana Noemí, gracias a Dios, mi esposo sí está mucho mejor, se ve de mejor ánimo, gracias a Dios, ya los dolores pues están pasando, gracias a Dios, pero bueno, él recuperándose la piel se tiene que restablecer de esas raspaduras tan fuertes. Gracias hermana por preocuparse. Dios les bendiga. ¿Sí? Nuestro hermano Luis dice hashtag revolución es tomar la iniciativa para hacer el cambio. ¿Sí? Así es. ¿Alguien más? Revolución es saber que estamos limitados, pero en nuestro límite Dios trabaja a través de nosotros. Y hashtag revolución es luchar contra tus limitaciones. Hashtag revolución es confiar en Dios por encima de nuestras barreras. ¿Sí? Hashtag revolución es poner a Dios por encima de los obstáculos. Así es, poner a Dios. Dios es realmente nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Los comentarios. Mi hermana Mimi dice, Josías fue un joven inteligente pero humilde de corazón y con mucho deseo de conocer al Dios Trino. Muy bien, hermana. Mi hermana Mimi también comenta, aunque yo estaba muy joven, sí recuerdo los sucesos de la muerte de Martin Luther King y sentí mucha tristeza por su muerte. En la actualidad los morenos, así le dicen en Estados Unidos, a los negros, tienen otro estilo de vida. Gracias a Dios porque Dios lo usó como instrumento al pastor, ¿verdad, hermana? ¿Qué más comentaron? Luis, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Nuestra hermana Dali comenta, debemos ser como Samuel, saber escuchar la voz de Dios porque verdaderamente Él nos habla. Perfecto. Para eso tenemos que conectarnos con Dios, para que sepamos distinguir cuál es la voz del Señor, ¿no? La hermana Mimi comenta por último, Dios quiere un corazón dispuesto, reconociendo nuestras limitaciones y buscando su dirección divina. Muy bien, hermano. Gracias a Dios por su participación. Nos encanta la primera guardia porque se vuelve una interacción, hermanos, es dinámico. Y bueno, invite más a gente, comparte este video. Tenemos que visiten nuestro canal de YouTube, hermanos, también lo estamos compartiendo. Ahí si usted también, si alguna hermana no lo vio, pues compártanle el enlace de YouTube, porque ese es nuestro canal que tenemos también ya activo. No estamos transmitiendo ahorita en vivo en YouTube, pero lo estamos haciendo aquí y lo estamos descargando allá en YouTube, lo estamos subiendo, hermanos. Así para que usted pueda hacerlo en un futuro, claro que vamos a transmitir por YouTube, inclusive los servicios también. Ok, hermanos, pues vamos a despedirnos de esta noche. Nos vemos el día de mañana, los que discipulamos, hermanos, que se conecta con nosotros a las 8 de la noche. El miércoles tenemos miércoles de oración. Tenemos también, hermanos, el estudio bíblico que lo va a dar mi esposa. Y también, hermanos, tenemos a las 9. Nuevamente nos volvemos a encontrar en la primera guardia, igual que el viernes a las 9 de la noche. Y el jueves tenemos nuestra célula también enfocado a la lucha, hermanos. Y el domingo cerramos con broche de oro, hermanos, en nuestro culto de victoria de toda la semana, predicando sobre la lucha. Ok, entonces, hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche y nos veremos el día de mañana, lo que discipulamos, el discipulado que estamos llevando y bueno, todas las actividades que tenemos en la semana. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te agradecemos y te alabamos por este tiempo que hemos estado meditando en tu palabra, hablando sobre la lucha, Señor, que tenemos por nuestras limitaciones, pero también sabemos, Padre, que tú te vas a perfeccionar en ellas, Padre Celestial. Te alabamos y bendecimos y ponemos en tus manos todos, Señor, sabiendo que tú, Señor, harás de nosotros tu instrumento, Padre. En Cristo Jesús lo ponemos todo. Amén.
Muy bien, mis hermanos. Pues nos despedimos. No quisiéramos despedirnos, pero tenemos que despedirnos. Bendiciones, hermanos. Vamos a ver Hexatlón. Dios les bendiga. Bendiciones. Wow.